Mira el poder de una madre que ora por sus hijos. Imagínese por un momento que tiene en sus manos el poder de cambiar el destino de su hijo. Imagínese que puede protegerlo de los peligros que acechan en este mundo caótico, guiarlo hacia un futuro lleno de propósito y plenitud y verlo florecer en todo lo que Dios ha soñado para él. ¿Y si le dijera que este poder no es un sueño lejano, sino una realidad tangible que ya posee? Ese poder, madre, está en el acto milagroso y transformador de la oración. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. No son palabras vacías, son una promesa divina que resuena a través de los siglos, desde los días de los patriarcas hasta este preciso instante en que usted me escucha. La oración no es un susurro perdido en el viento, es una fuerza viva, un canal directo hacia el corazón de Dios que puede mover montañas, sanar corazones y alterar el curso de una vida. Y cuando esa oración surge del alma de una madre, se convierte en algo aún más poderoso, porque está impregnada de un amor que no conoce límites, un amor que refleja el corazón mismo del Creador. Piense en esto. Usted, como madre, tiene una conexión única con su hijo. Desde el momento en que lo llevó en su vientre, sus latidos se entrelazaron con los suyos. Usted lo conoce como nadie más lo hace, sus sueños, sus miedos, sus luchas. Y cuando ora por él, no solo está hablando con Dios, está intercediendo, está peleando una batalla espiritual en su nombre, está colocando su vida en las manos del Todopoderoso. Ese es el poder que tiene y ese es el poder que vamos a explorar juntos en este video. Quiero llevarla en un viaje profundo y revelador. Vamos a descubrir cómo la oración puede transformar la vida de su hijo, basándonos en las verdades eternas de la Escritura y en historias reales que muestran el impacto milagroso de una madre que ora. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Hablaremos del papel único que usted desempeña en la vida de su hijo, un papel que va más allá de lo físico y se adentra en lo eterno. Le daré herramientas prácticas para orar con poder y propósito y enfrentaremos juntos los desafíos que puedan surgir en el camino. Finalmente, la inspiraré con relatos de victoria, de madres que han visto a Dios obrar maravillas a través de sus oraciones. Si usted es una madre que anhela lo mejor para su hijo, este mensaje es para usted. No importa cuán joven o mayor sea su hijo, cuán cerca o lejos esté, o cuán desesperada parezca la situación. Quédese conmigo, porque al final de este viaje verá que la oración no es solo una opción, es su arma más poderosa, su legado más grande y su regalo más precioso para sus hijos. El poder transformador de la oración. La oración es el aliento del alma, el puente entre lo humano y lo divino. Es el medio por el cual tomamos las promesas de Dios y las hacemos realidad en nuestras vidas. Y cuando una madre ora por su hijo, ese poder se multiplica porque está alimentado por un amor que no se rinde, una fe que no se quebranta y una esperanza que no se apaga. Retrocedamos miles de años hasta los días de Ana, una mujer cuya historia está grabada en el libro de 1 Samuel, capítulo 1. Ana vivía en un tiempo de desesperación. Su corazón anhelaba un hijo, pero su cuerpo no podía dárselo. Año tras año, enfrentaba la vergüenza y el dolor de la infertilidad, mientras otros a su alrededor celebraban la bendición de la maternidad. Pero Ana no se hundió en la autocompasión, levantó su mirada al cielo y llevó su clamor a Dios. La Escritura nos dice que oró con tal intensidad que sus labios se movían sin emitir sonido, y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no era licor lo que la movía, era una fe ardiente y una necesidad desesperada. Ana no se limitó a pedir, hizo un voto. Prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor, y Dios escuchó. Le dio a Samuel un niño que crecería para ser un profeta poderoso, un líder que guiaría a Israel en tiempos turbulentos. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración de una madre no solo puede traer vida,
sino que puede dar a luz un legado que trasciende generaciones. Samuel no fue solo un hijo, fue una respuesta divina que cambió la historia de una nación. Avancemos en el tiempo hasta los primeros siglos de la Iglesia. Conozca a Mónica, una madre que vivió en el norte de África en el siglo IV. Su hijo, Agustín, era un joven brillante pero perdido. Se alejó de la fe cristiana que ella le había enseñado, persiguiendo placeres mundanos y filosofías vacías. Mónica pudo haberse rendido, pero en cambio se arrodilló. Día tras día, año tras año, oró por su hijo con lágrimas y fervor. Y un día, después de casi 2 décadas de oración persistente, Agustín encontró a Cristo. Se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia cristiana, cuyas palabras aún resuenan hoy en día. Todo porque una madre no dejó de orar. Pero no necesitamos mirar solo al pasado. Conozco historias de nuestro tiempo que son igual de poderosas. Una madre me contó cómo oró por su hijo, atrapado en las garras de la adicción a las drogas. Durante años, ella clamó a Dios, a veces en medio de la noche, pidiendo liberación. Hubo días oscuros, días en que parecía que no había esperanza. Pero un día, su hijo entró por la puerta y le dijo: «Mamá, voy a buscar ayuda». Hoy, él está libre, reconstruyendo su vida, y dice que las oraciones de su madre fueron la luz que lo guió de regreso. Ese es el poder de la oración. Un poder que rompe cadenas, que restaura lo perdido, que transforma lo imposible en posible. La Biblia lo confirma una y otra vez. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: «Si tuvierais fe como grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La oración no es magia, es fe en acción. Cuando una madre ora, está moviendo montañas espirituales en la vida de su hijo, ya sea que esas montañas sean el pecado, el dolor o la confusión. ¿Por qué es tan poderosa? Porque Dios honra la fe de una madre. Él ve su corazón, escucha su clamor y responde según su voluntad perfecta. En el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Cuando usted ora por la protección de su hijo, por su sabiduría, por su salvación, está pidiendo cosas que están en el corazón de Dios. Y Él promete escuchar. A veces las respuestas no llegan como esperamos. A veces Dios dice espera cuando queremos ahora. A veces dice no cuando queremos sí. Pero incluso entonces podemos confiar en Él. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos recuerda: «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Su oración nunca es en vano, madre. Cada palabra que eleva al cielo está sembrando semillas de bendición en la vida de su hijo, semillas que germinarán en el tiempo. El papel único de una madre. Hay algo sagrado en el vínculo entre una madre y su hijo. Desde el instante en que la vida comienza en su vientre, usted se convierte en su refugio, su sostén, su primer hogar. Pero su papel no termina con el nacimiento, se extiende a lo largo de toda la vida, moldeando no solo el cuerpo, sino también el alma de su hijo. Usted no es solo una cuidadora, es una intercesora, una guía espiritual, una portadora de luz en un mundo oscuro. La Biblia celebra este papel especial. En el libro de Proverbios, capítulo 31, encontramos el retrato de la mujer virtuosa, una madre que teme al Señor y vive para bendecir a su familia. El versículo 28 dice: «Levantáronse sus hijos y llamáronla bienaventurada». ¿Por qué? Porque ella les dio más que comida y ropa, les dio fe, amor y oración. Sus hijos la honran no por lo que les dio materialmente, sino por el legado espiritual que dejó en sus corazones. Mire también a Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, un joven líder en la iglesia primitiva. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo escribe:
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas mujeres no eran ricas ni poderosas en términos mundanos, pero tenían algo más valioso, una fe viva que transmitieron a Timoteo a través de sus palabras, sus ejemplos y, sin duda, sus oraciones. Esa fe lo sostuvo mientras enfrentaba persecuciones y desafíos como pastor y evangelista. Su papel como madre es eterno. Usted no solo cría a un niño, está formando a una persona que llevará su influencia al mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, se nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción no es solo con palabras, es con oración. Cuando ora por su hijo, está construyendo una base espiritual que lo sostendrá en los días buenos y malos, una base que lo anclará cuando las tormentas de la vida lleguen. Pero sé lo que algunos podrían estar pensando. ¿Y si no me siento adecuada? ¿Y si no sé cómo orar bien? Déjeme decirle algo. Dios no busca perfección en sus oraciones, busca su corazón. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando sus palabras fallen, el Espíritu Santo las lleva al trono de Dios, perfeccionándolas con su amor. Otros podrían dudar: ¿realmente hace diferencia mi oración? No veo cambios en mi hijo. Escuche esto: el cambio no siempre es inmediato, pero siempre está ocurriendo. Piense en un agricultor que siembra una semilla. No ve el árbol al día siguiente, pero sabe que la semilla está creciendo bajo la tierra. Sus oraciones son así. Están trabajando en lo invisible, preparando el camino para el milagro que Dios tiene planeado. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted, madre, es una guerrera espiritual. Cada vez que ora, está peleando por el alma de su hijo, intercediendo por su futuro, construyendo un legado que durará más allá de su tiempo en esta tierra. No hay fuerza en el mundo que pueda igualar el impacto de una madre que ora. Segmento 3. Técnicas para orar con poder. Ahora que hemos visto el poder de la oración y su papel como madre, hablemos de cómo puede orar de manera efectiva. La oración no es un arte complicado, es una conversación con Dios, pero hay formas de hacerla más poderosa, más enfocada, más transformadora. Permítame compartir algunas técnicas que están arraigadas en la palabra de Dios y que han cambiado vidas. Primero, ore con especificidad. No se conforme con oraciones vagas como: Señor, bendice a mi hijo. Sea clara, sea audaz. Ore: Dios, protégelo hoy de las influencias negativas en su escuela, o dale sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre. La especificidad muestra que usted confía en que Dios puede actuar en los detalles. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lleve sus peticiones específicas al Señor y verá cómo Él responde. Segundo, ore con fe. La fe es el combustible de la oración. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto no significa que obtendrá todo lo que pide exactamente como lo imagina, pero sí significa que debe creer que Dios es capaz y que Él obrará según su plan perfecto. Para fortalecer su fe, recuerde las veces que Dios ha respondido antes. Lleve un diario de oración, anote sus peticiones y celebre cuando vea las respuestas. Eso avivará su confianza. Tercero, ore con persistencia. No se rinda si no ve resultados inmediatos. En el libro de Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta la historia de una viuda que no dejó de pedir justicia a un juez injusto hasta que la obtuvo. Luego pregunta:
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La persistencia en la oración no es molestar a Dios, es demostrarle que usted confía en Él y que no abandonará la lucha por su Hijo. Cuarto, ore en el nombre de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, Jesús promete: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que Él es su mediador, su puente hacia el Padre. Es un acto de humildad y poder que da autoridad a sus palabras. Quinto, ore con gratitud. No solo pida, dé gracias. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, se nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud cambia su perspectiva, la llena de esperanza y honra a Dios por lo que ya ha hecho. Incluso en medio de la tormenta, busque algo por lo que agradecer y verá cómo su fe crece. Haga de la oración un hábito diario. Encuentre un momento tranquilo, tal vez al amanecer antes de que el mundo despierte o al anochecer cuando todo se calma. No necesita horas, incluso unos minutos pueden mover el corazón de Dios. Y si está ocupada, ore mientras lava los platos, mientras conduce, mientras espera. Dios escucha en todo momento. Estas técnicas no son fórmulas mágicas, son principios que alinean su corazón con el de Dios. Úselas y verá cómo su oración se convierte en un instrumento de cambio poderoso. Superar los desafíos en la oración. Sé que orar no siempre es fácil. Hay días en que el tiempo se escapa, días en que la duda susurra en su oído, días en que el desaliento pesa como una losa. Pero no está sola en esta lucha y hay formas de conquistar esos obstáculos. Uno de los mayores desafíos es la falta de tiempo. La vida moderna es un torbellino. Trabajo, casa, hijos, responsabilidades. Pero escuche esto. Siempre encontramos tiempo para lo que amamos. Si la oración es una prioridad, hallará un espacio. Tal vez sean 5 minutos por la mañana o un momento en la pausa del mediodía. Haga un compromiso consigo misma y con Dios y verá que esos minutos se convierten en un oasis de paz. Otro desafío es la duda. ¿Está Dios escuchando? ¿Realmente importa lo que digo? La duda es un ladrón que roba su paz, pero la Biblia tiene la cura. En el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel oró durante 21 días antes de recibir una respuesta. Un ángel le dijo que su oración fue escuchada desde el primer día, pero una batalla espiritual había retrasado la respuesta. Sus oraciones no caen en oídos sordos, están siendo atendidas, incluso si el resultado tarda. Aférrese a las promesas de Dios como la de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El desaliento también puede golpear fuerte, especialmente cuando su hijo se aleja o las cosas empeoran. Pero no se rinda. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede usar incluso las pruebas para el bien. Cambie su enfoque. En lugar de ver lo que falta, vea lo que Dios está construyendo. Busque apoyo también. Encuentre a otras madres que oren, una amiga, un grupo en su iglesia y compartan sus cargas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, leemos: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Juntas pues serán más fuertes. Y recuerde, la oración es un diálogo. No solo hable, escuche. A veces Dios usa los desafíos para enseñarle paciencia, para mostrarle su poder, para acercarla más a Él. Enfrente cada obstáculo con fe y verá cómo Dios la lleva a la victoria. Historias de victoria. Nada inspira más que ver el poder de la oración en acción. Permítame compartir algunas historias que muestran cómo las oraciones de una madre han cambiado vidas. Volvamos al siglo IV con Mónica, la madre de Agustín. Su hijo era un rebelde, atrapado en una vida de pecado y orgullo intelectual. Pero Mónica no se rindió.
Oró durante casi 20 años, a menudo con lágrimas, pidiendo a Dios que lo rescatara. Un día, Agustín escuchó una voz divina que lo llevó a la Escritura y su corazón se rindió a Cristo. Se convirtió en un gigante de la fe y todo comenzó con las oraciones de su madre. En tiempos más recientes, una madre me habló de su hijo, perdido en la adicción. Durante años ella oró, a veces sintiendo que sus palabras rebotaban en el techo. Pero un día él llegó a casa y dijo: «Mamá, no puedo más, quiero ayuda». Entró en rehabilitación, se liberó y hoy vive para Dios. Él le dijo: «Tus oraciones me salvaron». Ese es el poder que usted tiene. Otra madre oró por su hija, que enfrentaba bullying en la escuela. Clamó a Dios por protección y paz. Poco a poco, la niña encontró amigas fieles, su confianza creció y superó el dolor. La madre sabía que no fue casualidad, fue la mano de Dios respondiendo a su fe. Estas historias no son excepciones, son pruebas de una verdad eterna. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Sus oraciones pueden sanar, pueden liberar, pueden transformar. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Hemos recorrido un camino largo juntos. Hemos visto cómo la oración de una madre puede mover el cielo y la tierra, cómo su papel es sagrado y eterno, cómo puede orar con poder y superar cualquier obstáculo. Hemos celebrado victorias que muestran que Dios escucha y actúa. Madre, usted tiene en sus manos un poder milagroso. No lo subestime. Comience hoy mismo a orar por sus hijos con fe, con audacia, con amor. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios dice: «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clame a Él y verá maravillas». Si este mensaje ha tocado su corazón, compártalo con otras madres. Juntas podemos levantar una generación de hijos bendecidos por la oración. Que Dios la guíe, la fortalezca y la llene de esperanza. Gracias por acompañarme. 5. Enseñanza poderosas sobre el Espíritu Santo que tú debes conocer hoy. Creo en milagros. Lo digo con cada fibra de mi ser. Creo en milagros porque creo en Dios y en el poder de su Espíritu Santo. He visto lo imposible hacerse posible ante mis propios ojos. He visto al ciego ver, al cojo caminar, al enfermo desahuciado recobrar la salud en un instante. He visto a la persona más rota y desesperanzada volver a sonreír con gozo inexplicable. ¿Cómo sucedieron estas maravillas? No por talento humano, no por mi capacidad, sino por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Desde el primer momento en que sentí su presencia, supe que mi vida nunca volvería a ser igual. El Espíritu Santo me tomó de la mano y me mostró un amor y un poder que transforman por completo el corazón humano. Hoy quiero compartir contigo, de corazón a corazón, 5 enseñanzas poderosas sobre el Espíritu Santo que tú debes conocer hoy mismo. Estas verdades cambiaron mi vida para siempre y sé que pueden cambiar la tuya. Mientras escuchas estas palabras, te invito a abrir tu alma. Permíteme hablarte como una amiga cercana, con la pasión y la convicción de alguien que ha experimentado en carne propia el asombroso poder de Dios. Cada enseñanza que revelaré está respaldada por experiencias reales, por la historia y por el impacto innegable que el Espíritu Santo ha tenido en millones de vidas a través del tiempo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. ¿El Espíritu Santo es una persona real, tu amigo más fiel? La primera enseñanza poderosa es esta. El Espíritu Santo es una persona real y viva, no una fuerza lejana ni una idea abstracta. Él es tan real como el aire que respiras, tan cercano como un susurro en tu corazón. Mucha gente piensa en el Espíritu Santo como una paloma, un fuego o simplemente una energía divina. Pero Él es mucho más que símbolos. Él es la tercera persona de la Trinidad, con sentimientos, voluntad y una voz suave que habla a nuestro interior. Recuerdo vívidamente la primera vez que sentí al Espíritu Santo como mi amigo.
Era apenas una joven insegura, sedienta de amor y propósito. En un pequeño servicio de iglesia, mientras oraba en silencio, sentí una presencia envolvente, cálida y personal. No era imaginación mía, era Él, el Espíritu Santo, acercándose con ternura. En ese instante, supe que nunca más estaría sola. Desde entonces, he conversado con Él en mis momentos de soledad, le he contado mis alegrías y tristezas, y he aprendido a escuchar su voz, guiándome en lo pequeño y en lo grande. A lo largo de la historia, los creyentes que han entendido esta verdad han experimentado una relación íntima con Dios que desafía toda lógica. Piensa en los discípulos de Jesús. Cuando el Maestro les prometió otro consolador, no les habló de una idea, sino de alguien tan real que estaría con ellos para siempre. Y así sucedió en Pentecostés. En el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, tal como relata el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre un puñado de hombres y mujeres que oraban unidos. Los llenó de fuego y de una nueva lengua, sí, pero sobre todo llenó sus corazones con su persona, con su presencia palpable. Desde ese momento, esos hombres y mujeres sencillos sintieron que Dios mismo vivía en ellos. Ya no caminaban solos. El amigo divino caminaba a su lado, guiando cada paso. Cuando comprendes que el Espíritu Santo es una persona, tu relación con Dios cambia de manera radical. Ya no se trata de rituales vacíos o de rezar palabras al viento. Empiezas a dialogar con Él, a consultarle tus decisiones, a refugiarte en su consuelo cuando nadie más te entiende. La Biblia nos advierte, no entristezcan al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Esto significa que Él siente un profundo amor por ti y anhela tu compañía. Yo misma he sentido su tristeza cuando he estado a punto de tomar malas decisiones y he sentido su gozo cuando obedezco su dirección. Él es mi amigo más fiel, el que nunca me falla. Recuerdo haber suplicado al público en más de una ocasión durante mis reuniones. Por favor, no contristen al Espíritu Santo, ¿no entienden? Él es todo lo que tengo. Esa exclamación brotaba de lo más profundo de mi alma, porque realmente sin Él nada soy ni nada vale la pena. Así de intenso es el amor y la dependencia que puedes llegar a tener con este amigo divino. Déjame decirte algo con todo mi corazón. No lo ignores en tu vida diaria, ni lo trates como alguien distante o secundario. El Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo. Quiere que le hables mientras conduces camino al trabajo, que le cantes mientras realizas tus tareas diarias, que le pidas consejo cuando no sepas qué hacer, y te aseguro que responderá. A veces será una sensación de paz que inunda tu ser cuando oras. Otras veces pondrá en tu mente una idea o una palabra justa en el momento preciso. Podrá usar incluso a otra persona para darte un mensaje que necesitas oír. Así de personal es Él. Mi vida cobró un nuevo sentido cuando entendí esto. Ya nunca camino sola. En mis noches más oscuras, Él ha susurrado esperanza a mi alma. En mis victorias, Él ha sonreído conmigo. Y esa misma amistad sincera y profunda es la que Él te ofrece a ti hoy. No es casualidad que estés aquí escuchando sobre Él. Él mismo te ha traído, porque desea que le conozcas no solo de oídas, sino de una manera real e íntima. Si le abres tu corazón, descubrirás que nunca has tenido amigo igual, tan paciente, tan amoroso, tan sabio. Su poder transformador puede cambiarte por completo. La segunda enseñanza es sobre el poder transformador del Espíritu Santo. Este poder no es teoría ni emoción pasajera. Es una fuerza real que toma a una persona y la renueva desde lo más profundo. Él es especialista en transformar corazones. Convierte el odio en amor, la tristeza en gozo, la ansiedad en paz. No importa cuán rota esté tu vida, cuántos errores hayas cometido o qué tan oscuro parezca tu camino, el Espíritu de Dios puede hacer de ti una nueva creación. He sido testigo de esta transformación una y otra vez. Recuerdo a un hombre que acudió a una de mis reuniones con el semblante apagado y la mirada perdida. Su vida estaba destrozada por las adicciones y el dolor. Había perdido a su familia, su dignidad
y hasta la esperanza. Aquella noche, mientras hablaba sobre el amor de Dios, vi sus lágrimas caer. No era por mis palabras, sino porque el Espíritu Santo había comenzado a tocar las fibras más profundas de su ser. En un momento dado, ese hombre cayó de rodillas, sollozando, y clamó a Dios sinceramente. Nadie lo empujó. Fue el encuentro genuino entre un alma desesperada y el Espíritu transformador. Semanas después, casi no lo reconocí. Su rostro brillaba, había dejado los vicios, estaba trabajando y restaurando la relación con su familia. Ese es el poder del Espíritu Santo. Toma a un adicto y lo hace libre, toma a un corazón herido y lo sana, toma a un pecador y lo santifica. Piensa en Saulo de Tarso, conocido luego como el apóstol Pablo. Él pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a uno de los más grandes misioneros de la historia. ¿Qué pudo cambiar a un hombre así? Un encuentro con Jesucristo resucitado y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu transformó a Pablo en un hombre valiente, amoroso y dispuesto a dar la vida por aquel Jesús al que antes combatía. Es más, todos los discípulos experimentaron esa metamorfosis. Antes de Pentecostés estaban llenos de temor y dudas. Después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, se volvieron invencibles portadores de la verdad, hablando con una convicción y un amor que nadie podía detener. No es diferente hoy. El Espíritu Santo sigue cambiando vidas todos los días. Tal vez tú mismo anhelas cambiar en áreas que te esclavizan, un carácter difícil, una herida del pasado que no cierra, la incapacidad de perdonar a alguien que te lastimó. Has intentado con tus fuerzas y fracasado, ¿verdad? Aquí está la clave. No es con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu que lo lograrás. La Escritura declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Esto significa que aquello que tú no puedes lograr solo, vencer ese mal hábito, superar esa depresión, cambiar ese corazón endurecido, Él sí puede lograrlo en ti. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, comienza un proceso hermoso, como el de una oruga convirtiéndose en mariposa. Desde adentro hacia afuera, Él va renovando tu mente, limpiando tu corazón, encendiendo en ti deseos nuevos y buenos. Donde había odio, de pronto sientes amor y perdón. Donde había desesperanza, nace una fe vibrante. Créeme, lo he vivido. Ha habido áreas de mi vida en las que yo misma necesitaba ser cambiada. Actitudes, temores, egoísmos ocultos. Y mediante la oración y la entrega al Espíritu Santo, Él fue limando asperezas, moldeándome como un alfarero amoroso. Aún sigue haciéndolo, porque todos estamos en proceso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él nunca se rinde contigo. Aunque falles 1000 veces, si vuelves tu corazón a Él, su poder seguirá obrando hasta ver en ti a la persona que Dios diseñó. No te conformes con una vida de mínima transformación. No creas la mentira de yo soy así y nunca cambiaré. No, con el Espíritu Santo sí puedes cambiar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así como miles han experimentado liberación de adicciones, sanidad de traumas y un cambio radical de carácter por este poder, tú también puedes experimentarlo. Hoy es el día para decirle: Espíritu Santo, cámbiame, hazme de nuevo. Te aseguro que esa sencilla oración, dicha con honestidad, puede iniciar el milagro más grande de tu vida, el milagro de un corazón transformado. Él obra milagros reales y poderosos. La tercera enseñanza que arde en mi corazón es esta. El Espíritu Santo obra milagros reales, tangibles hoy en día. Él es el poder de Dios en acción. Donde Él está obrando, lo sobrenatural se vuelve natural. Quiero que escuches bien. Los milagros no quedaron atrapados en las páginas antiguas de la Biblia. Siguen ocurriendo aquí y ahora por el poder del mismo Espíritu. Yo lo he visto en innumerables ocasiones y cada vez me asombra como la primera vez. Permíteme llevarte por un momento a las historias bíblicas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 se nos cuenta que tras Pentecostés, Pedro y Juan subieron al templo y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna.
No tenían dinero que darle, pero tenían algo mejor, la unción del Espíritu Santo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese instante, las piernas inútiles de aquel hombre recibieron fuerza. Comenzó a caminar y a saltar de alegría. Un milagro público, incontestable. ¿Y quién lo hizo? No Pedro por sí solo. Lo hizo el Espíritu Santo glorificando a Jesús. Ahora, saltemos de las páginas de la Biblia a la realidad contemporánea. Te hablo como alguien que ha presenciado el poder de Dios obrando milagros en nuestro tiempo. He visto tumores desaparecer, literalmente desvanecerse, ante la oración sincera y la fe en el nombre de Jesús. Recuerdo a una mujer joven, madre de 2 niños, a quien los médicos habían desahuciado por un cáncer agresivo. Llegó a una de nuestras reuniones casi sin fuerzas, con su fe pendiendo de un hilo. Mientras adorábamos a Dios, el Espíritu Santo inundó el auditorio de una forma tan dulce y poderosa que muchos comenzaron a llorar y a alabar profundamente. De pronto, sentí dentro de mí una certeza, una palabra de conocimiento que solo podía venir del Espíritu, y declaré: alguien aquí tiene un tumor maligno, pero Dios está tocando tu cuerpo en este mismo instante. Estás siendo sanada por el poder del Espíritu Santo. Esa mujer sintió un fuego recorrer su cuerpo, cayó de rodillas y supo en su interior que algo había cambiado. Días después, los exámenes médicos confirmaron lo que Dios ya le había susurrado al corazón. El cáncer había desaparecido por completo. ¡Aleluya! Quizá te preguntes, ¿por qué son importantes los milagros? ¿Solo para impresionarnos? No, querido amigo, los milagros son expresiones del amor de Dios. Jesús sanaba a los enfermos movido por la compasión, y el Espíritu Santo continúa esa obra compasiva hoy. Cada milagro, grande o pequeño, es un recordatorio de que Dios ve tu necesidad específica, de que le importas profundamente. Además, los milagros despiertan la fe. He visto a personas entregar su vida a Cristo al presenciar un milagro, porque se dan cuenta de que Dios es real y cercano. Incluso aquellos que dudaban, al ver lo sobrenatural, abren su corazón a la posibilidad de creer. Es como si el cielo se rasgara un momento y pudiéramos vislumbrar la gloria de Dios en acción. Ahora bien, debo decirte algo con humildad. Ningún ser humano tiene poder mágico en sí mismo. Ni yo, ni el más elocuente de los predicadores, podemos sanar ni siquiera un resfriado por nuestra propia cuenta. El poder viene 100% del Espíritu Santo. Él busca vasos dispuestos, hombres y mujeres de fe sencilla que sean canales de su poder. Yo me considero simplemente una testigo, una colaboradora asombrada de lo que Él hace. Muchas veces, antes de salir a hablar en público, tiemblo reconociendo que nada puedo hacer si Dios no se mueve. Y en cada ocasión es al rendirme al Espíritu y darle a Él el control que las maravillas suceden. Toda la gloria es de Dios. Esto me lleva a la próxima enseñanza, directamente conectada con este punto de los milagros. 4. Debes rendirte a Él y seguir su guía. La cuarta enseñanza poderosa. Para que el Espíritu Santo obre en tu vida con plenitud, necesitas rendirte a Él y dejarte guiar por su voz. ¿Qué significa rendirse? Significa entregar tus propias agendas, orgullos y temores y decir sinceramente: Espíritu de Dios, haz lo que quieras conmigo, te pertenezco. Es cederle el volante de tu vida al mejor conductor que existe. Y aunque suene sencillo al decirlo, sé por experiencia que a veces es lo más difícil de hacer, pero también lo más recompensante. Hubo un momento crítico en mi vida en que esta verdad se me hizo real de manera profunda. Permíteme abrir mi corazón y compartirte mi testimonio. Años atrás, enfrenté una encrucijada entre seguir mi propia voluntad o obedecer la dirección del Espíritu Santo. Yo había entregado mi vida a Dios, sí, pero como cualquier persona, tenía anhelos personales muy fuertes. En particular, tenía un sueño, un amor al que no quería renunciar.
Luché internamente, justificando que podía seguir ese camino y aún así servir a Dios. Pero dentro de mí, el Espíritu Santo susurraba con tristeza, dejándome claro que ese no era su plan para mí. Sentía que si insistía en lo mío, iba a perder su unción, su cercanía. Comprendí que no podía tener ambas cosas. O seguía mi propio camino, o seguía el camino que Él deseaba para mí. Llegó el día en que, con el corazón hecho pedazos y lágrimas ardientes, tomé la decisión de obedecer a Dios por encima de mis propios deseos. Recuerdo que salí a la calle sin rumbo, llorando, pidiéndole fuerzas. En ese momento levanté mis brazos al cielo e hice una oración que marcó mi destino. Señor, si puedes hacer algo con la nada, aquí tienes mi nada. Eso era yo en ese instante. Nada, un corazón quebrantado puesto en las manos del alfarero divino. Y oh maravilla, en ese mismo momento sentí nuevamente al Espíritu Santo abrazarme con su presencia. Entendí que no había pérdida real en rendirme. Al contrario, estaba ganándolo todo. Ganaba andar de la mano del Espíritu sin estorbarle con mi ego. Desde aquel día hice del Espíritu Santo el Señor absoluto de mi vida. Aprendí a seguirlo a Él por encima de mi lógica o emociones. He cometido errores, claro, pero cada vez que vuelvo a rendirme, Él toma el control y endereza mi sendero. Descubrí que el Espíritu Santo es un guía perfecto. ¿Sabías que uno de sus nombres es Consolador o Consejero? Eso implica que Él nos guía, nos aconseja, nos muestra el camino a seguir. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13, y es cierto. He sentido su guía en situaciones donde humanamente no sabía qué hacer. A veces, Él me ha impulsado a hablarle a cierta persona específica en medio de una multitud, y resultó que esa persona necesitaba justo una palabra de aliento y terminó entregando su vida a Dios. ¿Crees que eso fue casualidad? No, fue la guía amorosa del Espíritu Santo. En otras ocasiones, Él me ha frenado de hacer algo o de ir a algún lugar, sin yo entender por qué. Luego descubro que me libró de un peligro o de un error. Así de real y práctico es dejarse dirigir cuando le damos el control. Pero debemos estar atentos. La voz del Espíritu Santo suele ser un susurro apacible en el corazón, no un grito estruendoso. Para oírlo, necesitamos aquietar nuestro ruido interno, orar y empaparnos de la palabra de Dios constantemente. Él nunca se contradice. Lo que te susurre siempre estará en línea con la Biblia y con el carácter de Jesús. Y cuando oigas su voz o sientas su dirección, obedece sin demora. Cada acto de obediencia te abre a mayor sensibilidad espiritual. Cada vez que decimos, sí, Señor, incluso sin entenderlo todo, el cielo se mueve a nuestro favor. Déjame decirte algo importante. Rendirse al Espíritu Santo no te debilita, te empodera. En este mundo nos enseñan a ser autosuficientes, a tener todo bajo control, pero el reino de Dios funciona al revés. Cuando reconoces tu debilidad y dependes de Él, es cuando verdaderamente eres fuerte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Qué liberador es no tener que llevar la carga solo. Hoy Dios te dice, entrégame tus preocupaciones, tus planes, incluso tus dolores. Déjame guiarte, confía en mí. Si haces esto, te prometo que verás puertas abrirse, montañas moverse y una paz profunda gobernar tu corazón, aún en medio de las pruebas. Es el milagro de una vida rendida al Espíritu, una vida guiada por Dios mismo, día a día. Por favor, nunca olvides, no hay obstáculo demasiado grande cuando es el Espíritu Santo quien te dirige. A veces Él te llevará por caminos inesperados, te pedirá actos de fe o te invitará a esperar con paciencia. Pero al final descubrirás que su camino era perfecto y su propósito era darte un futuro lleno de esperanza. En mi caso, aquella renuncia dolorosa que hice me preparó para un ministerio mucho más grande de lo que jamás imaginé. Dios me devolvió con creces todo lo que pensé que había perdido. Así de bueno es Él cuando le somos fieles. 5. Él trae avivamiento y está obrando hoy mismo.
La quinta y última enseñanza es un llamado urgente. El Espíritu Santo es la clave del avivamiento, y ese avivamiento está disponible hoy para ti y para mí. No hablamos de un Dios del pasado, de historias polvorientas de antaño. Hablamos de un Dios vivo, actual, que se mueve con poder en nuestro presente a través de su Espíritu. Si miramos la historia de la Iglesia, cada vez que ha habido un despertar espiritual, una revolución de fe que sacude ciudades y naciones, ha sido porque el Espíritu Santo se derramó de forma especial. Y en este mismo momento de la historia, Él sigue derramándose sobre aquellos que le buscan con hambre genuina. El primer gran avivamiento ocurrió en Jerusalén el día de Pentecostés. Esa pequeña comunidad de creyentes pasó 10 días en oración ferviente, unánimes, esperando la promesa que Jesús les había dado. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en otros idiomas, declarando las grandezas de Dios. La gente que los escuchaba quedó atónita, y ese día unas 3,000 personas decidieron creer en Jesús. Así nació la Iglesia cristiana, en el fuego de un avivamiento genuino. No fue por planes humanos ni por elocuencia de los apóstoles. Fue por la presencia tangible del Espíritu moviendo corazones en masa. Ahora avancemos al siglo XX. En 1906, en una modesta casa de la calle Azusa en Los Ángeles, un puñado de personas de distintos trasfondos se reunió con un mismo sentir, anhelando más de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo. Liderados por un hombre humilde llamado William Seymour, oraron fervientemente, y el Espíritu Santo irrumpió de una manera tan poderosa que ese lugar se convirtió en el epicentro de un avivamiento mundial. La gente venía de todas partes a esa pequeña misión en Azusa Street y salía transformada. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes recibían el toque del Espíritu, hablaban en nuevas lenguas, eran sanados y llevaban ese fuego a sus ciudades de origen. En pocos meses, las llamas del avivamiento de Azusa prendieron en América Latina, África, Asia y Europa, dando nacimiento al movimiento pentecostal que ha impactado a cientos de millones de personas hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué caracterizó ese mover? Que no importaba la raza, ni la clase social, ni la educación. El Espíritu Santo derribó barreras y unió a todos en un mismo amor y propósito. Fue como un nuevo Pentecostés para tiempos modernos. Yo misma he sido testigo de destellos de avivamiento en nuestras cruzadas y reuniones. He visto congregaciones enteras rendidas en adoración por horas, sin importar el reloj, porque la gloria de Dios descendió de tal forma que nadie quería irse. He visto jóvenes encendidos saliendo a predicar a las calles con valentía, cuando antes quizás eran apáticos o tímidos. He visto milagros masivos, pero sobre todo he visto olas de arrepentimiento sincero y de amor derramado entre hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, no solo hay manifestaciones externas, hay un fruto perdurable, vidas comprometidas con la santidad, la unidad y la compasión. Eso es el verdadero avivamiento, un cambio profundo y colectivo que solo el Espíritu de Dios puede producir. Y aquí viene la parte que más me emociona. Ese mismo Espíritu Santo quiere traer avivamiento a tu vida hoy. Tal vez tú piensas, ¿cómo quisiera haber estado en Pentecostés o en Azusa para experimentar eso? Pero ¿por qué no ahora? Dios no ha cambiado. Su poder no se ha agotado, ni su deseo ha menguado. La promesa de Joel 2:28 sigue vigente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Estamos viviendo tiempos desafiantes, es verdad, pero también tiempos donde el Espíritu Santo se está moviendo en muchos lugares de formas asombrosas. Hay informes de miles de jóvenes entregando sus vidas a Cristo en universidades, de comunidades enteras transformadas en lugares donde hubo oración persistente. El avivamiento no es un mito, es una realidad al alcance de los que buscan a Dios de corazón. Quizá te preguntas, ¿y qué puedo hacer yo para experimentar esto? La respuesta es sencilla y profunda a la vez.
Búscale. Clama como aquel himno antiguo. Espíritu Santo, ven y aviva mi corazón, empieza en mí tu obra. Disponte en oración, junto con otros si es posible, con humildad y anhelo. Pídele que renueve tu vida, tu familia, tu iglesia, tu ciudad. Él es soberano y se mueve como quiere, pero siempre responde al corazón hambriento. Puede que su toque llegue en un susurro de paz en tu habitación, o tal vez seas parte de un mover más grande en tu comunidad. Lo importante es que estés listo, con tu lámpara encendida y llena de aceite, porque Dios está buscando a quienes se entreguen sin reservas para encenderlos como antorchas en medio de la noche. No pienses ni por un segundo 10 versículos bíblicos que los demonios quieren ocultar. Imagina por un momento que estás al borde de una revelación que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. En el vasto universo de la Biblia existen versículos que no solo iluminan nuestra alma, sino que también tienen el poder de desarmar al enemigo más oscuro. Estos versículos son herramientas divinas que han sido usadas por generaciones para derrotar la oscuridad, fortalecer la fe y mantener la victoria en el mundo espiritual. Pero, ¿por qué los demonios querrían mantenerte alejado de estas verdades? Porque contienen un poder que no pueden controlar, un poder que los expone, los desarma y los derrota. En este viaje vamos a explorar estos versículos uno por uno, desentrañando el impacto que tienen en nuestras vidas y el miedo que generan en el reino de las tinieblas. Quizá nunca te hayas dado cuenta, pero hay momentos en los que podrías haber sentido una lucha interna, una resistencia inexplicable para abrir la Biblia o recordar una promesa de Dios. Esa resistencia no es casualidad. Es una estrategia del enemigo para mantenerte espiritualmente desarmado. Hoy vamos a romper esas cadenas. Vamos a iluminar los rincones oscuros con la luz de la verdad. Prepara tu corazón y tu mente, porque estos versículos no son simples palabras. Son declaraciones poderosas, armas espirituales y promesas eternas. Estás a punto de descubrir los secretos que los demonios han intentado ocultar durante siglos. Este es el momento para equiparte, para ser fortalecido y para caminar en victoria. Hoy es el día en que se abren tus ojos a la verdad eterna de Dios. 1. El versículo que los demonios temen en el amanecer. Cada nuevo amanecer trae consigo una oportunidad fresca de experimentar la misericordia y el poder de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo no es solo un recordatorio del amor inagotable de Dios, sino también una declaración de que el enemigo no tiene poder para destruirnos mientras estemos bajo su gracia. Imagina comenzar cada día con estas palabras. Declarándolas, estás posicionando tu espíritu para caminar en victoria, estás iluminando tu camino con la fidelidad de Dios y frustrando cualquier plan que el enemigo haya intentado tramar durante la noche. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. La verdad tiene un poder transformador, un poder que desata cadenas, rompe ataduras y lleva al creyente a un lugar de libertad espiritual inquebrantable. Juan 8, 32 proclama: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo revela una clave esencial del reino de Dios. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del conocimiento profundo de su palabra. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño, pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Los demonios odian este versículo porque cada mañana que lo proclamas, les recuerdas que sus ataques son inútiles frente a la misericordia y fidelidad de Dios. Este versículo también tiene un poder restaurador.
nos recuerda que no importa cuán agotadora haya sido la jornada anterior, Dios nos da una nueva porción de su misericordia al comenzar el día. Es como si cada amanecer trajera consigo un escudo renovado de protección divina que nos prepara para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Los demonios intentan sembrar desánimo y cansancio, pero este versículo destruye esas mentiras con la verdad de que cada mañana es un nuevo comienzo en Dios. Además, este versículo nos invita a reconocer la fidelidad de Dios, que es grande y constante. No importa cuán caótica sea nuestra vida o cuán fuerte sea la tormenta, su fidelidad permanece. Es un ancla firme que nos sostiene y un recordatorio de que no estamos solos. Cuando declaramos esta verdad, nuestra fe se fortalece y el enemigo pierde terreno. Hoy, al comenzar tu día, haz de este versículo una parte de tu oración. Declara que las misericordias de Dios son nuevas para ti esta mañana, que su fidelidad es grande y que su gracia es suficiente. Permite que estas palabras te llenen de esperanza y fortaleza, sabiendo que no importa lo que enfrentes, Dios ya te ha equipado para vencer. Este es el versículo que los demonios temen en el amanecer, porque proclama la grandeza de Dios y su amor inagotable hacia nosotros. 2. La espada del Espíritu que corta la oscuridad. Imagina un arma que no solo corta la oscuridad, sino que también destruye las mentiras y los engaños del enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, un arma tan poderosa que los demonios tiemblan cuando la utilizas. Pero, ¿qué significa realmente que la palabra sea una espada? Piensa en esto. Una espada es un arma diseñada para atacar, para defender y para prevalecer. Del mismo modo, la palabra de Dios tiene el poder de cortar a través de las dudas, el miedo y la confusión que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando declaras las Escrituras, no solo estás pronunciando palabras, estás activando un poder divino que trasciende lo natural. Los demonios odian este versículo porque saben que cuando un creyente lo toma en serio, sus mentiras no tienen lugar. Por ejemplo, cuando enfrentas una situación de desesperación y proclamas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estás utilizando esta espada para cortar la desesperación y traer esperanza. Los demonios hacen todo lo posible para distraerte, para que no leas, medites ni declares la palabra. ¿Por qué? Porque saben que una vez que te armas con la palabra, ellos pierden poder sobre ti. Es como si estuvieras caminando en una oscuridad absoluta y de repente encendieras una luz que no pueden apagar. La espada del Espíritu también tiene un impacto profundo en nuestra fe. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que declaras la Escritura, estás fortaleciendo tu fe y debilitando al enemigo. Imagina una batalla espiritual donde cada palabra que pronuncias en fe se convierte en un golpe directo al reino de las tinieblas. Hoy es el día para tomar esta espada y usarla como fue diseñada, para conquistar. No subestimes el poder que tienes en tus manos. Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás tomando terreno espiritual y asegurando tu victoria en Cristo. Los demonios no tienen poder contra un creyente que conoce, confía y declara la palabra de Dios con autoridad. 3. El refugio que derrumba todo temor. En tiempos de miedo, incertidumbre y peligro, existe un lugar donde ninguna fuerza del mal puede alcanzarte. Salmos 91:2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este versículo no solo es una promesa, es un refugio real que derrumba todo temor y nos recuerda que en los brazos de Dios estamos completamente seguros. Cuando los demonios escuchan estas palabras, saben que sus ataques no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque este versículo nos asegura que, al estar en el abrigo del Altísimo, estamos fuera de su alcance.
La sombra del Omnipotente no es solo una metáfora poética, es una verdad espiritual. Es un recordatorio de que el poder de Dios es infinito y que su protección nos rodea como un escudo. Ahora imagina un castillo, una fortaleza impenetrable, con muros tan altos que ningún enemigo puede escalar. Ese es el lugar que Dios nos ofrece. Pero este refugio no es un lugar físico, es una postura espiritual. Habitar en el abrigo del Altísimo significa confiar plenamente en Él, buscar su presencia y depender de su poder. Es un acto de fe que desarma al enemigo y nos da paz en medio de la tormenta. Los demonios quieren que olvides este versículo porque saben que el miedo es una de sus herramientas más poderosas. Intentan sembrar dudas, ansiedad y desesperación, pero cuando recordamos que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ese miedo se disuelve. Este versículo nos recuerda que nuestra esperanza y confianza no están en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios Todopoderoso. Cada vez que declares este versículo, estás afirmando que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Estás recordándole al enemigo que no tiene poder sobre ti, porque estás protegido por la fuerza más grande del universo. Hoy decide habitar en el abrigo del Altísimo y experimenta cómo su paz y protección derrumban todo temor. Este es el refugio que necesitas y es un refugio que nunca fallará. 4. La luz que expulsa toda oscuridad. La oscuridad no tiene poder ante la luz. Esta es una verdad que los demonios temen profundamente porque saben que, una vez que la luz de Dios entra en nuestras vidas, su control se desvanece. En Juan leemos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo nos recuerda que la luz de Cristo no solo brilla en la oscuridad, sino que la derrota por completo. Piensa por un momento en una habitación completamente oscura. Basta con encender una pequeña vela para que esa oscuridad sea desplazada. De igual manera, la presencia de Dios en tu vida, representada por su luz, expulsa cualquier tiniebla que intente infiltrarse en tu corazón. Los demonios odian este versículo porque afirma que, por más grandes que parezcan sus tinieblas, nunca podrán superar la luz de Cristo. Además, la luz tiene un efecto transformador. No solo expulsa las tinieblas, sino que también revela la verdad. En la luz de Dios, las mentiras del enemigo quedan expuestas, las cadenas se rompen y nuestras vidas son restauradas. Esto es algo que los demonios no pueden soportar, ser expuestos y despojados de su poder. Hoy puedes elegir caminar en esa luz. Puedes declarar este versículo sobre tu vida y ver cómo las tinieblas retroceden. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Recuerda, no estás luchando solo. La luz de Dios te guía, te protege y te fortalece. Declara esta verdad con fe y observa cómo todo lo que el enemigo intentó traer contra ti se disipa ante la poderosa luz de Cristo. 5. La autoridad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es simplemente un nombre, es una declaración de poder, victoria y autoridad absoluta sobre todas las cosas. Filipenses 2, 9-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo revela el alcance ilimitado de su autoridad. Cada vez que invocamos su nombre, no solo estamos clamando, estamos liberando un poder celestial que hace temblar al reino de las tinieblas. ¿Por qué los demonios temen tanto este nombre? Porque saben que en Jesús ya han sido derrotados. En cada batalla espiritual, en cada circunstancia adversa, el nombre de Jesús se convierte en nuestra arma más poderosa. No hay cadena que no pueda romper, no hay fortaleza que no pueda derribar. Los demonios no tienen otra opción más que someterse al poder del nombre de Jesús, porque saben que su victoria es definitiva. Cuando enfrentes momentos de desesperación o peligro, pronunciar el nombre de Jesús con fe no solo trae consuelo, sino también intervención divina. Es un nombre que desata ángeles a tu favor, que establece paz donde hay caos y que restaura lo que estaba perdido. Es un recordatorio constante de que no estás luchando solo.
Tienes a Jesús, el Rey de Reyes, peleando por ti. Pero invocar su nombre requiere fe. No es una fórmula mágica, es una expresión de confianza y rendición. Al proclamar su nombre, estás declarando que Él tiene el control, que su voluntad es perfecta y que su poder es insuperable. Los demonios harán todo lo posible para que olvides esto, para que subestimes la autoridad de Jesús en tu vida. No lo permitas. 6. El poder de resistir. La resistencia espiritual es uno de los actos más poderosos y valientes que podemos realizar como creyentes. Santiago 4:7 nos da una estrategia clara y contundente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no solo nos habla de la importancia de someternos a Dios, sino que también nos garantiza una victoria segura si permanecemos firmes en nuestra fe. Los demonios odian este versículo porque desvela su debilidad. No pueden permanecer donde hay resistencia activa. Resistir al diablo no es una tarea pasiva, es un acto de fe y determinación. Requiere que te mantengas firme en las promesas de Dios, que renuncies a los temores y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Cuando decides resistir, estás declarando que tu confianza está completamente puesta en Dios. Esto desarma al enemigo porque le deja claro que su poder es limitado y que no tiene autoridad sobre tu vida. El acto de resistir también está profundamente ligado a la palabra de Dios. Cada vez que declaras un versículo bíblico, estás construyendo un muro de protección espiritual. Los demonios odian escuchar la palabra porque saben que es la verdad que los desarma. Cuando te sientes tentado o atacado, proclamar escrituras como «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo», 1 Juan 4:4, fortalece tu espíritu y debilita al enemigo. Además, la resistencia espiritual tiene un efecto multiplicador. Cada vez que resistes, estás fortaleciendo tu fe y construyendo un testimonio que inspira a otros. Los demonios temen a los creyentes que resisten porque saben que su influencia disminuye cuando nos mantenemos firmes en Dios. Cada acto de resistencia es una declaración de que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Hoy, decide resistir con firmeza y valentía. Sométete a Dios en cada área de tu vida y proclama su verdad con confianza. Recuerda, el enemigo huirá ante tu resistencia porque sabe que no puede contra un creyente que permanece en Cristo. La victoria es tuya cuando resistes en el poder de Dios. 7. La protección que no puede ser rota. Cuando enfrentamos los desafíos más oscuros de la vida, existe una promesa divina que nos asegura que ninguna fuerza, visible o invisible, puede prevalecer contra nosotros. Isaías declara: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Este versículo es más que palabras. Es un pacto entre Dios y sus hijos, una protección divina que ningún poder del enemigo puede romper. Imagina estar rodeado por una barrera invisible, una armadura espiritual que no solo detiene los ataques del enemigo, sino que los desarma antes de que puedan alcanzarte. Esa es la esencia de esta promesa. Los demonios odian este versículo porque representa su derrota total frente al poder de Dios. Saben que no importa cuánto se esfuercen, sus planes no prosperarán contra un creyente que confía en esta verdad. Para activar esta protección es necesario caminar en obediencia y fe. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Cada vez que declaras este versículo, estás reafirmando que tu confianza no está en tus propias fuerzas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Estás recordándole al enemigo que su influencia es limitada y que su derrota es inevitable. La protección que Dios ofrece no solo es individual, sino también colectiva. Cuando oramos por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones, estamos extendiendo esta promesa sobre ellos. Los demonios temen a un pueblo que ora con fe, porque saben que sus planes se desmoronan ante la unidad y la oración ferviente. Hoy abraza esta promesa con todo tu corazón. Declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará y vive con la seguridad de que estás bajo la protección de un Dios que nunca falla. Recuerda, no importa cuán fuerte parezca el ataque,
La palabra de Dios es tu escudo y su fidelidad es tu fortaleza. La protección de Dios es un refugio que ningún enemigo puede romper. 8. La paz que supera todo entendimiento. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen insoportables, cuando el caos y la confusión intentan gobernar nuestra mente y corazón. Sin embargo, Filipenses 4:7 nos da una promesa que transforma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz ordinaria, es una paz divina, un regalo celestial que trasciende las circunstancias y derrota las estrategias del enemigo. Los demonios odian este versículo porque la paz que viene de Dios desarma su poder. Ellos prosperan en el caos, el miedo y la desesperanza, pero cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestra vida, no tienen espacio para operar. La paz de Dios no solo calma las aguas turbulentas, sino que también actúa como un guardián espiritual, protegiendo nuestro corazón y nuestra mente de las flechas ardientes del enemigo. Esta paz no depende de nuestras fuerzas o de lo que vemos a nuestro alrededor. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo. Es la certeza de que sin importar lo que enfrentemos, Dios está en control. Es un recordatorio constante de que su fidelidad es mayor que cualquier dificultad. Cuando declaras este versículo, estás abriendo las puertas de tu vida para que Dios tome el control total. Estás invitando su presencia a ocupar el lugar central y a llenar cada rincón de tu ser con su calma sobrenatural. Los demonios hacen todo lo posible para mantenerte en un estado de preocupación, porque saben que un creyente lleno de la paz de Dios es inamovible. Además, la paz de Dios no solo es un regalo para nosotros, sino también un testimonio para el mundo. Cuando otros ven cómo enfrentamos las pruebas con serenidad y confianza, se preguntan ¿qué es lo que nos sostiene? Esa es una oportunidad para compartir la fuente de nuestra paz, Cristo Jesús. Hoy, permite que esta promesa sea una realidad en tu vida. Declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Camina en esa paz y observa cómo las estrategias del enemigo se desmoronan. Recuerda, no estás solo. Dios es tu refugio y su paz es tu fortaleza en medio de cualquier tormenta. 9. La verdad que nos hace libres. ¿Por qué los demonios temen tanto esta verdad? Porque saben que un creyente que vive en la verdad es un creyente imposible de engañar. Ellos prosperan en el terreno de la mentira y el engaño, pero la verdad de Cristo desmantela sus estrategias y despoja de poder sus artimañas. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, rompemos las cadenas que el enemigo intenta usar para mantenernos cautivos. La verdad de Dios no solo nos libera, sino que también nos empodera. Al conocer su verdad, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos desde su perspectiva. Conocer la verdad no es solo un acto intelectual, es una experiencia espiritual profunda. Implica abrir nuestro corazón a la revelación divina y permitir que Dios reemplace las mentiras con su eterna verdad. Es un proceso continuo, un caminar diario con Él, donde su Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. Estoy libre porque la verdad de Cristo vive en mí. Esta libertad no significa la ausencia de desafíos, pero sí garantiza que esos desafíos no tendrán poder para esclavizarnos. Los demonios harán todo lo posible para mantenernos alejados de la verdad, pero cada vez que escogemos caminar en ella, reafirmamos su derrota. Hoy abraza esta verdad con todo tu ser. Busca en la palabra de Dios la libertad que necesitas. Declara con confianza que su verdad te hace libre y vive esa libertad en cada aspecto de tu vida. Recuerda, en Cristo eres libre y esa libertad es el arma más poderosa contra cualquier ataque del enemigo. DICE, la victoria final. Este versículo no solo predice el destino del enemigo, sino que nos posiciona como participantes activos en esa victoria.
Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos batallas diarias, la guerra ya ha sido ganada por nuestro Salvador. Imagina la escena. El Dios de paz, no de guerra, es quien aplasta al enemigo. Esto es significativo porque nos enseña que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad para luchar, sino de nuestra conexión con aquel que ya ha vencido. Los demonios odian este versículo porque les recuerda su derrota inevitable y su falta de poder sobre los hijos de Dios. Esta victoria no es solo futura, es una realidad que podemos vivir hoy. Cada vez que resistimos las tentaciones, declaramos la palabra, oramos con fe o adoramos en espíritu y verdad, estamos participando en esta victoria. Estamos recordándole al enemigo que su lugar está bajo nuestros pies, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo lo es. El versículo también enfatiza el carácter de Dios como un Dios de paz. Esto significa que nuestra victoria no está llena de caos ni de desesperación, sino de una paz que gobierna nuestras mentes y corazones mientras enfrentamos las dificultades. Cada paso que damos en fe, cada oración que elevamos, es un acto de confianza en esta promesa divina. Cuando declaramos este versículo, estamos haciendo una proclamación poderosa. El enemigo no tiene lugar en mi vida, su destino está sellado y mi victoria está asegurada. Los demonios harán todo lo posible para que olvidemos esto, para sembrar dudas y temor, pero la verdad permanece inquebrantable. En Cristo somos más que vencedores. Hoy, al enfrentar tus desafíos, recuerda esta promesa. Declara con valentía que el Dios de paz aplastará al enemigo bajo tus pies. Camina con confianza, sabiendo que no estás luchando por tu cuenta, sino que estás del lado de aquel que ya ha triunfado. La victoria final es tuya y nada ni nadie puede arrebatártela. Hemos recorrido juntos un camino lleno de poderosas revelaciones. Cada versículo que hemos explorado no solo es un recordatorio de la grandeza de Dios, sino también un arma espiritual que nos ha sido dada para vencer las tinieblas. Desde la protección divina hasta la paz que sobrepasa todo entendimiento, desde la verdad que nos libera hasta la victoria final asegurada en Cristo, la Biblia es un tesoro inagotable de promesas que transforman vidas. El enemigo hará todo lo posible para mantenerte lejos de estas verdades. Intentará distraerte, desanimarte y hacerte dudar, porque sabe que un creyente armado con la palabra de Dios es inquebrantable. Pero hoy tú has dado un paso hacia esa fortaleza espiritual. Has decidido conocer y proclamar estas verdades, y eso ya es una victoria en sí misma. Recuerda que estas promesas no son solo palabras escritas en un libro, son vivas, son reales y están destinadas a operar en tu vida diaria. Úsalas con confianza, decláralas con fe y permite que el Espíritu Santo las active en cada situación que enfrentes. No importa cuán grande sea el desafío o cuán oscuro parezca el camino, Dios está contigo y su palabra es tu guía y tu arma. Mientras sigues adelante, no guardes estas verdades solo para ti. Compártelas con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas promesas, que necesitan ser recordadas de la victoria que ya está ganada en Cristo. Sé un portador de luz y esperanza, un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando confiamos plenamente en Él. Hoy te invito a caminar en la libertad, la paz y la victoria que te pertenecen como hijo de Dios. Declara estas promesas, vive con fe y avanza con la certeza de que el enemigo no tiene poder sobre ti. En Cristo, la batalla ya está ganada. Vive como un vencedor, porque eso es lo que eres en Él. 5 señales de que el Espíritu Santo siempre te protege. 5 señales de que el Espíritu Santo siempre te protege. Imagina por un momento sentirte completamente seguro, incluso cuando a tu alrededor todo parece derrumbarse. ¿Te ha ocurrido alguna vez? En medio de la noche más oscura de tu vida, cuando el temor amenaza con consumirte, algo inexplicable te envuelve. Una calma, una voz suave en tu interior que te susurra que no temas. Esa presencia inquebrantable que disipa tus miedos no es una simple casualidad ni un producto de tu mente. Es una manifestación del Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús.
En este video exploraremos 5 señales poderosas de que el Espíritu Santo siempre te protege. Cada señal está respaldada por la palabra de Dios y por historias reales de fe que han marcado la historia. Prepárate para un viaje espiritual profundo, una enseñanza basada en la Biblia que renovará tu confianza en la protección divina. Desde tiempos antiguos, los creyentes han experimentado el amparo sobrenatural de Dios en sus vidas diarias. Sin embargo, en medio de las pruebas, muchos se preguntan, ¿está Dios realmente cuidándome? ¿Cómo puedo saber que su Espíritu está a mi lado protegiéndome? La buena noticia es que la Biblia, la fuente de verdad eterna, nos ofrece respuestas claras. A lo largo de las Escrituras encontramos evidencias contundentes del cuidado amoroso de Dios a través de su Espíritu, y esas mismas evidencias pueden manifestarse hoy en tu vida. Permítenos mostrarte, paso a paso, las 5 señales de que el Espíritu Santo nunca te abandona y obra incansablemente para protegerte. A medida que avancemos, reconocerás quizás situaciones que tú mismo has vivido sin darte cuenta de que eran señales divinas. Verás cómo, ante el peligro, la incertidumbre o el dolor, el Espíritu Santo ha estado obrando como un escudo invisible a tu favor. Cada señal que explicaremos viene acompañada de contexto bíblico, hechos históricos inspiradores y una aplicación práctica para tu día a día como creyente. Mantén tu corazón y tu mente abiertos, porque este conocimiento no es meramente intelectual, es una verdad viva que puede transformar tu perspectiva. Si alguna vez has dudado, si alguna vez te has sentido vulnerable o solo, este mensaje es para ti. Al descubrir estas señales, sentirás esperanza encenderse en tu interior y una certeza renovada de que no caminas solo. Así que quédate con nosotros hasta el final. Te prometo que lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar tu vida. Desde una paz inexplicable en medio de la tormenta, hasta milagros que desafían toda lógica, el Espíritu de Dios te abraza más de lo que imaginas. Sin más preámbulo, comencemos con la primera señal de que el Espíritu Santo siempre te protege y abramos juntos las páginas de la Biblia para encontrar en ellas fortaleza y consuelo. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en Unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Primera señal, la paz sobrenatural en medio de la tormenta. Jesús, antes de partir, prometió a sus seguidores algo precioso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Cómo nos dejó su paz Jesús? Enviando al Consolador, el Espíritu Santo. Es esa presencia dulce del Espíritu la que susurra a tu alma que confíe cuando los vientos arrecian. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo vívido de esta señal. El apóstol Pedro, encadenado en una prisión oscura, esperaba su ejecución a la mañana siguiente. Humanamente habría estado angustiado sin poder pegar un ojo en toda la noche. Pero la Biblia relata algo asombroso. Pedro dormía profundamente en medio de sus guardias, Hechos 12:6. Jesús, antes de partir, prometió a sus seguidores algo precioso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Cómo nos dejó su paz Jesús? Enviando al Consolador, el Espíritu Santo. Es esa presencia dulce del Espíritu la que susurra a tu alma que confíe cuando los vientos arrecian. No solo Pedro experimentó esto. Recordemos a Pablo y Silas, golpeados y encarcelados injustamente, con sus pies sujetos en el cepo en lo profundo de una cárcel de Filipos. En lugar de quejarse o hundirse en pánico, ¿qué hacían a medianoche?
oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Sus espaldas sangraban, la oscuridad era total, pero sus corazones estaban llenos de una paz y gozo incomprensibles. Esa noche, no solo sus cadenas físicas fueron rotas por un terremoto enviado por Dios, sino que las cadenas del miedo ya estaban rotas desde mucho antes, gracias al Espíritu Santo que moraba en ellos. La canción de alabanza en sus labios en medio del dolor era evidencia de la dulce paz interior que los cubría como un escudo. ¿Y qué hay de nosotros hoy? Tal vez puedas recordar alguna situación personal en la que, por más difícil que fuera, una extraña paz te cubrió. Tal vez estabas esperando los resultados de un examen médico o enfrentando problemas financieros serios y de pronto, tras orar o meditar en una promesa bíblica, sentiste que una carga se levantaba de tus hombros. Esa liviandad, ese sosiego en tu pecho, cuando lo lógico sería temblar de ansiedad, es una evidencia de que el Espíritu Santo te está protegiendo. Es como si Él te dijera al corazón: tranquilo, estoy contigo, todo estará bien conforme al plan de Dios. En ese instante, el miedo pierde su poder paralizante sobre ti. Antes de pasar a la siguiente señal, haz una breve pausa interior y pregúntate: ¿he sentido alguna vez esta paz contra todo pronóstico? Si la respuesta es sí, ahora sabes que no fue suerte ni negación de la realidad. Fue Dios mismo cuidándote desde dentro. Y si nunca la has sentido, no te desanimes. A medida que fortalezcas tu comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y la fe, esa paz prometida estará disponible para ti en cada necesidad. Ahora, con nuestro corazón afirmado en esta verdad, avancemos a la siguiente señal. Porque el Espíritu Santo no solo nos da paz, también nos guía y nos cuida activamente de maneras sorprendentes. Antes de pasar a la siguiente señal, haz una breve pausa interior y pregúntate: ¿he sentido alguna vez esta paz contra todo pronóstico? Si la respuesta es sí, ahora sabes que no fue suerte ni negación de la realidad. Fue Dios mismo cuidándote desde dentro. Y si nunca la has sentido, no te desanimes. A medida que fortalezcas tu comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y la fe, esa paz prometida estará disponible para ti en cada necesidad. Segunda señal, guía divina que te aleja del peligro. La segunda señal de la constante protección del Espíritu Santo es la guía divina e invisible que te libra de situaciones de peligro o de decisiones equivocadas. ¿Alguna vez has sentido un fuerte presentimiento de no hacer algo que planeabas o de tomar un camino distinto al habitual y luego descubriste que evitaste un problema? Muchos lo llaman intuición o coincidencia, pero cuando caminas con Dios no existen las coincidencias. Esa impresión insistente en tu interior puede ser el mismo Espíritu Santo tomándote de la mano y dirigiéndote hacia el lugar seguro. A lo largo de la historia de la Iglesia abundan los testimonios de esta guía protectora. Se habla, por ejemplo, de misioneros que sintieron un urgente impulso de cambiar sus planes de viaje solo para descubrir que evitaron estar en un lugar donde estalló un conflicto. Otros cuentan que un retraso inconveniente en su rutina los libró de estar en medio de un accidente. En el día a día, quizá conoces relatos de personas que dijeron: algo me dijo que no subiera a ese autobús, y luego resultó que ese vehículo tuvo un percance. Para los que creen, ese algo no es una fuerza impersonal, es Dios cuidándolos. En tiempos bíblicos lo hizo a través de ángeles, profetas y de su Espíritu Santo hablándoles. Hoy, su Espíritu sigue hablándonos, tal vez no de forma audible, pero sí a través de fuertes convicciones, impresiones en el corazón o iluminando pasajes de la Biblia justo cuando los necesitamos para tomar una decisión. La guía del Espíritu Santo no solo te libra de peligros físicos, sino también de trampas espirituales y morales. Quizá ibas a entablar sociedad con alguien que parecía confiable, pero en tu espíritu sentías una inquietud que no podías explicar. Más adelante descubres que aquella persona tenía malas intenciones o una ética dudosa. Esta segunda señal nos invita a confiar en la dirección de Dios aun cuando no la entendamos de inmediato.
Nos asegura que el Espíritu Santo actúa como un vigía incansable en la atalaya de nuestra vida, viendo más lejos que nosotros y enviando indicaciones oportunas para salvarnos. Nuestra parte es sintonizar nuestro corazón para escucharle y seguir su guía. Cuando logras eso, vives con la tranquila seguridad de que cada paso está custodiado. Esta segunda señal nos invita a confiar en la dirección de Dios, aun cuando no la entendamos de inmediato. Nos asegura que el Espíritu Santo actúa como un vigía incansable en la atalaya de nuestra vida, viendo más lejos que nosotros y enviando indicaciones oportunas para salvarnos. Nuestra parte es sintonizar nuestro corazón para escucharle y seguir su guía. Cuando logras eso, vives con la tranquila seguridad de que cada paso está custodiado. Ahora que hemos visto cómo el Espíritu Santo puede protegerte guiándote por el camino seguro, pasemos a una tercera señal, quizás la más espectacular de todas. Aquellas intervenciones milagrosas, directas, en las que el poder de Dios te cubre y te libra del mal de forma evidente. La Biblia está repleta de relatos de protección milagrosa. Uno de los más famosos es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel, un hombre justo y lleno del Espíritu de Dios, fue lanzado a una cueva con leones hambrientos por no renunciar a su fe. Daniel 6. Humanamente, su destino era ser devorado en minutos. ¿Pero qué ocurrió? A la mañana siguiente, el rey Darío encontró a Daniel ileso, y Daniel declaró jubiloso: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel 6:22. ¡Qué escena tan impactante! La presencia de Dios a través de su ángel, una manifestación del poder divino que podemos atribuir al obrar del Espíritu Santo, domesticó a fieras salvajes para proteger a un fiel. Aquellos leones feroces se volvieron tan mansos como corderos ante la orden divina. Este milagro fue tan contundente que el mismo rey pagano reconoció la grandeza del Dios de Daniel. Pero los guardias atónitos vieron algo increíble. Los 3 jóvenes caminaban entre las llamas sin quemarse. Y no solo eso, había un cuarto personaje con ellos, cuyo aspecto era como un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Dios mismo se hizo presente en el horno, protegiéndolos de las llamas. Ni sus ropas olieron a humo siquiera. Cuando salieron, el rey declaró que no había otro Dios que pudiera librar así. Esa intervención divina no solo salvó sus vidas, sino que impactó a toda una nación con el testimonio del poder protector de Dios. Saltando al Nuevo Testamento, vemos también numerosos actos milagrosos de protección. Ya mencionamos brevemente el caso de Pedro siendo libertado de la cárcel por un ángel, Hechos 12. Imagina las puertas de hierro abriéndose solas ante él en la noche, las cadenas cayendo de sus manos por sí solas. Pedro pensó al inicio que estaba soñando, así de asombroso fue su rescate. Solo cuando se vio fuera, comprendió que era real, exclamando: «Ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado». Hechos 12:11. Asimismo, el apóstol Pablo vivió experiencias milagrosas. En una ocasión, después de un naufragio, una serpiente venenosa se prendió de su mano. Todos esperaban que cayera muerto al instante, pero Pablo simplemente sacudió la víbora al fuego y no sufrió ningún daño. Hechos 28:3-6. La gente alrededor cambió de pensar que estaba maldito a decir que era un dios, pero Pablo les dio gloria a Dios, quien lo protegió de aquel veneno mortal para que pudiera seguir predicando el Evangelio. Estos relatos bíblicos no son cuentos lejanos, sino manifestaciones del mismo Dios que actúa hoy. Quizás te preguntes, ¿suceden esas cosas aún en nuestros tiempos? La respuesta es sí. Dios no ha cambiado y su poder sigue obrando cuando Él lo considera necesario para el bien de sus hijos y la gloria de su nombre. Hay innumerables testimonios contemporáneos de protección milagrosa. Escuchemos algunos que erizan la piel. Se ha documentado, por ejemplo, el caso de un soldado en batalla cuya Biblia de bolsillo detuvo la bala de un francotirador, impidiendo que el proyectil penetrara su pecho. La bala quedó incrustada en las páginas del Salmo 91, ese hermoso pasaje sobre la protección de Dios.
¿Casualidad? Para el que cree, fue la mano divina interponiéndose entre la muerte y aquel joven. Cuarta señal, consuelo divino en las pruebas más duras. Cuando la vida nos golpea con pérdidas, traiciones o dolor profundo, la protección del Espíritu Santo se revela de una manera tierna pero poderosa, como consuelo celestial que sana el corazón herido. Esta cuarta señal es quizás menos llamativa que un milagro exterior, pero igual de extraordinaria. Es ese abrazo invisible que te envuelve cuando estás quebrantado. Es la fuerza para levantarte cada mañana, aun cuando las lágrimas nublan tu vista. En pocas palabras, es el Espíritu Santo como consolador, cumpliendo fielmente la promesa de Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La palabra consolador, en el original bíblico, paráclito, significa también ayudador, acompañante, defensor. Es alguien llamado a estar a tu lado para apoyarte. Qué imagen tan hermosa de la labor del Espíritu Santo. No solo está para darte dones o guiarte, sino para secar tus lágrimas y sostener tu alma en los días más oscuros. Ese consuelo, en medio del sufrimiento, es una forma de protección, porque guarda tu corazón de romperse sin remedio y tu fe de naufragar en la tormenta del dolor. Observemos cómo operó este consuelo divino en las Escrituras. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se enfrentaron a persecuciones y aflicciones. Sin embargo, en el libro de los Hechos se nos dice que las iglesias andaban en el temor del Señor y con la consolación del Espíritu Santo se multiplicaban. Hechos 9:31. A pesar de los ataques externos, los creyentes eran animados interiormente por el Espíritu, tanto que la iglesia seguía creciendo. Esto nos enseña que en tiempos de paz o de tribulación, el Espíritu Santo estaba allí, dando aliento, restaurando la esperanza. La frase consolación del Espíritu Santo indica que Él ministraba directamente al corazón de cada cristiano, asegurándoles el amor y la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Consideremos el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7. Mientras era apedreado hasta la muerte por proclamar su fe, Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y tuvo una visión gloriosa de Jesús, esperándolo a la diestra de Dios. Incluso en su agonía exclamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60, mostrando un nivel de paz y perdón que solo puede venir de Dios. Qué consuelo y qué fortaleza extraordinarios debió haber recibido del Espíritu en esos últimos momentos. Su rostro, de hecho, resplandecía como el de un ángel antes de morir. Hechos 6:15. Esto nos indica que aunque su cuerpo sufría, su espíritu estaba sostenido y confortado por la presencia de Dios. En la historia de la Iglesia, múltiples mártires experimentaron algo similar. Antiguos relatos cuentan que algunos cantaban alabanzas mientras las llamas los consumían o mientras eran arrojados a las bestias. ¿Delirios? No. Era la consolación del Espíritu Santo que los hacía trascender el dolor físico con el gozo de saber que Cristo estaba con ellos y que tenían asegurada la victoria eterna. Esa paz y gozo en medio del sufrimiento es un milagro interior, tanto o más impresionante que los milagros exteriores, y es una señal preciosa de la protección del Espíritu sobre el alma del creyente. En la práctica, ¿qué significa? Que en tu valle de sombra, el Espíritu te recordará las promesas de Dios, te susurrará a lo profundo del alma versículos como «No te dejaré, ni te desampararé», o «Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo». Te traerá a la memoria aquel himno o aquella oración que un día escuchaste, haciéndola viva y real en tu momento de necesidad. Esa es una manera en que te consuela y te protege de caer en la desesperación. Un ejemplo conmovedor de consuelo divino es la historia del himno «Estoy bien con mi Dios», en inglés «It is well with my soul». Fue escrito en el siglo XIX por un hombre de fe llamado Horatio Spafford.
Este hombre había sufrido la pérdida de su hijo pequeño y poco tiempo después un incendio devastó sus bienes. Como si fuera poco, mientras su familia viajaba en barco por el Atlántico, ocurrió un naufragio y sus 4 hijas murieron ahogadas. Solo su esposa sobrevivió, enviándole un doloroso mensaje: salvada sola. Horacio tomó el siguiente barco para reunirse con su esposa, atravesando el mismo océano donde había perdido a sus hijas. Cuando pasaba por el lugar aproximado de la tragedia, en medio de un dolor inimaginable, experimentó una profunda paz y consuelo que solo podían venir de Dios. De ese mover del espíritu en su quebranto nacieron las palabras del himno: cuando paz cual un río atienda mi senda, cuando pruebas acosan por doquier, estoy bien con mi Dios, estoy bien. ¿Cómo puede un corazón destrozado afirmar estoy bien? Solo porque el Espíritu Santo lo sostenía como un padre amoroso sostiene a un niño sollozante. La historia de ese himno ha consolado a millones y es un testimonio eterno de la cuarta señal. En las penas más abrumadoras, el Espíritu de Dios despliega un consuelo sobrenatural alrededor de sus hijos, protegiéndolos de ser consumidos por el dolor. Hemos visto ya 4 señales: paz, guía, milagros y consuelo. Todas ellas nos muestran cómo el Espíritu Santo cuida nuestro camino, nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero queda una 5ª señal, igual de importante, que ocurre en el terreno de las batallas espirituales y morales. Hablemos finalmente de cómo el Espíritu Santo nos protege dándonos victoria sobre el mal y fortaleza espiritual. La protección del Espíritu Santo no estaría completa si solo cubriera nuestras emociones, decisiones o cuerpo físico. Hay un área vital donde su protección se hace patente: en nuestra vida espiritual, en la lucha contra el pecado, la tentación y las fuerzas del mal. La 5ª señal es entonces la fortaleza sobrenatural para vencer la oscuridad que el Espíritu Santo imparte a los hijos de Dios. En términos sencillos, es cuando notas que gracias a Él puedes resistir aquello que antes te vencía, caminar en santidad a pesar de las acechanzas y mantener tu fe firme en medio de un mundo que intenta derribarla. Esa victoria interior es un claro indicio de que el Espíritu te está protegiendo, guardándote del mal. Jesús sabía que solos no podríamos prevalecer. Por eso, antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Y también les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Nota la palabra poder. Ese poder del Espíritu Santo fue el que transformó a un puñado de hombres asustados en valientes testigos que pusieron al mundo de cabeza con el Evangelio. La lucha contra la oscuridad toma muchas formas. En ocasiones es enfrentar tentaciones internas, hábitos destructivos, vicios, impulsos incorrectos que antes nos esclavizaban. En otras es hacer frente a influencias externas, presiones sociales para hacer el mal, ideologías engañosas o incluso ataques espirituales directos del enemigo de nuestras almas. Sea cual sea la forma, no estamos desarmados. El Espíritu Santo nos reviste con la armadura de Dios, Efesios 6:11, dándonos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay testimonios increíbles de liberación que demuestran esta señal de protección espiritual. Personas esclavizadas por años a adicciones que destruían el cuerpo y el alma, al venir a Cristo y ser llenas del Espíritu, de pronto sienten rechazo por aquello que antes las dominaba y en un instante se rompen cadenas que ni la mejor terapia pudo romper en décadas. ¿Qué es eso sino el Espíritu Santo guardándolas del destructor que quería acabar con sus vidas? Otros cuentan cómo, al empezar a orar en medio de una tentación intensa, una paz y fuerza descendieron sobre ellos y la seducción perdió su poder. También hay quienes fueron liberados de opresiones espirituales,
personas que sentían presencias oscuras o sufrían pesadillas aterradoras y fueron libres al invocar el nombre de Jesús y clamar al Espíritu Santo. De hecho, en los Evangelios Jesús dijo que Él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Mateo 12:28. Así que cada liberación es obra del Espíritu triunfando sobre las tinieblas. Esa libertad, esa protección contra el maligno, es parte de la herencia del Hijo de Dios. 1 Juan 2:27 dice que la unción, es decir, el Espíritu Santo que has recibido, permanece en ti y te enseña todas las cosas para que permanezcas en la verdad. Qué tranquilidad saber que no dependemos solo de nuestra débil fuerza de voluntad. Hay un poder divino actuando dentro de nosotros, llevándonos de victoria en victoria contra todo lo que quiera destruir nuestra vida espiritual. Ahora hemos recorrido las 5 señales, esa paz inexplicable, la guía protectora, los milagros providenciales, el consuelo en el dolor y la fortaleza para vencer el mal. Con el corazón lleno de estas verdades, pasemos a un cierre poderoso que reafirme lo aprendido e invite a la acción. Piensa en ello. Cuando el miedo toque a tu puerta, la paz de Dios estará lista para responder. Cuando no sepas qué camino tomar, el Espíritu Santo te mostrará la ruta segura. Si el peligro te acecha, los ángeles de Dios acamparán a tu alrededor. En las horas más tristes, sentirás el abrazo del Consolador. Y ante las batallas más feroces contra el mal, la fuerza del Todopoderoso peleará por ti y en ti. ¿Qué enemigo podrá contra eso? Como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ninguna circunstancia externa ni interna puede vencer al que vive bajo la sombra protectora del Omnipotente. Ahora, la pregunta crucial es, ¿reconoces estas señales en tu vida cotidiana? Te invito a reflexionar. Haz memoria de momentos específicos, aquel accidente del que saliste ileso, aquella paz que te sorprendió en una mala noticia, esa voz interior que te advirtió de un peligro, o cuando hallaste fuerzas para decir no a una tentación. Al mirar atrás con ojos de fe, verás la huella del Espíritu Santo protegiéndote una y otra vez. Y si identificas que alguna de estas señales ha estado presente, deja que tu fe crezca. Recordar cómo Dios te ha cuidado antes te dará valor para enfrentar el presente y el futuro sin temor. ¿Y si dices, no estoy seguro de haber visto esas señales en mi vida? Si ese es tu caso, no significa que el Espíritu no te haya cuidado. Muchas veces Él nos protege sin que lo notemos, pero es una invitación a acercarte más a Él. Las promesas de Dios son para sus hijos, para quienes le entregan su corazón. Si aún no le has dado tu vida a Jesucristo, hazlo hoy. Pídele que sea tu Señor y Salvador, y recibirás el regalo de su Espíritu Santo habitando en ti. Entonces comenzarás a experimentar conscientemente estas señales maravillosas, porque pasarás a formar parte de la familia